Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 47 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en su versión de video en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, o escuchar la versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting disponibles: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también Amazon Music. La semana pasada, y luego de mucha expectativa, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Steny Hoyer, presentó finalmente un borrador de legislación para atender el estatus de Puerto Rico, que ha descrito como legislación de consenso. En realidad, se trató de una negociación entre los congresistas que habían presentado dos versiones de legislación de estatus para Puerto Rico distintas durante este término congresional. A saber, la comisionada residente Jennifer González junto al congresista de ascendencia puertorriqueña de la Florida, Darren Soto, que presentaron un proyecto para proveer una transición hacia la estadidad en Puerto Rico, y la congresista de Nueva York, Nydia Velázquez, y su homóloga también de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quienes habían presentado legislación en el Congreso para establecer un proceso de asamblea constitucional de estatus que diera paso a, luego de una negociación entre el gobierno federal y Puerto Rico, a un plebiscito de fórmulas de estatus. La manera que se tuvo de reconciliar ambas legislaciones fue la siguiente. Se presenta este proyecto que plantea de entrada la celebración de un plebiscito de estatus político entre tres fórmulas distintas: la estadidad, la independencia y la libre asociación, y que sería autoejecutable puesto que tendría respaldo del Congreso en sus resultados. Y el resultado de ese plebiscito sería fundamentalmente el que daría paso a un proceso de transición en cualquier caso de que se imponga cualquiera de estas fórmulas que estarían presentes en un ballot electoral o en una papeleta electoral. Importante aclarar de entrada que el proyecto dispone también que podrían votar en ese plebiscito todos los ciudadanos de los Estados Unidos elegibles para votar y que residan en Puerto Rico. Esto no se limitaría únicamente a los puertorriqueños, incluiría además a otros hermanos latinoamericanos y de otras latitudes que viven en Puerto Rico y que están naturalizados o que ya poseen la ciudadanía de los Estados Unidos. No incluye en la votación, algo que ha sido de discusión por muchos años, a los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos principalmente. No estarían reconocidos como votantes en ese proceso. No se trata de un proyecto de ley presentado, sino de un borrador de proyecto de ley. Aquí en Puerto Rico le llamaríamos un anteproyecto, que cuenta con el respaldo del presidente del Comité Congresional de Recursos Naturales, el demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, que tiene la jurisdicción sobre los temas de estatus de Puerto Rico, y que de esa forma va a comenzar ese comité a considerar próximamente en audiencias públicas aquí en Puerto Rico, tan pronto sean anunciadas y que el comité se pueda trasladar hasta la isla a llevar a cabo estas audiencias públicas. Alrededor del proyecto hay una gran cantidad de peros, una discusión controversial en algunos casos, en otras no tanto, porque el proyecto no reconoce ni incluye tampoco la posibilidad de votar por el actual estatus político que algunos llaman, especialmente el Partido Popular Democrático, el Estado Libre Asociado, que se creó bajo los gobiernos del Partido Popular Democrático y de Luis Muñoz Marín allá en los años 50 del siglo XX, y que otros llaman el estatus de territorio no incorporado o el estatus colonial, como ha sido ya prácticamente reconocido por muchos miembros del Congreso, y que es fundamentalmente el consenso de los que se dirigen a este tema hoy día en el ambiente congresional o del gobierno federal.
El no incluir esa fórmula tiene, obviamente, a muchos miembros del liderazgo del Partido Popular, el presidente y los líderes principales, rechazando la iniciativa llamada de consenso y adelantando que se van a oponer al proceso según está propuesto, primero en las audiencias públicas y que luego, si no se lograra ningún cambio, pues que el Partido Popular se vería impedido, o por lo menos algunos miembros del Partido Popular se verían impedidos de participar. Lo que me parece que nos acerca cada día más a la realidad política que enfrenta el Partido Popular y los seguidores del Estado Libre Asociado, que a veces traumáticamente hemos venido a darnos cuenta que tal cosa como se consideraba hace 30 años atrás en Puerto Rico, y menos, hasta menos de 20 años en Puerto Rico, ya no tiene realmente un reconocimiento por parte de ningún miembro del Congreso ni de ninguna autoridad gubernamental en los Estados Unidos, especialmente dentro de los círculos del Partido Demócrata, donde básicamente ya nadie defiende el Estado Libre Asociado, que en inglés se llama el Commonwealth of Puerto Rico. Eso presenta un problema político para el Partido Popular, porque es reconocer que el Estado Libre Asociado se ha convertido en una especie de paria político, que no tiene realmente futuro y cuya vigencia y permanencia está exclusivamente atado a la imposibilidad o al tranque de actuar que existe en el Congreso en este momento, virtualmente dividido entre demócratas y republicanos, y que el Estado Libre Asociado solamente puede existir dentro de la inercia que ese tranque plantea. Esa es una realidad política dolorosa, pero real. En otro caso, las otras fórmulas que están reconocidas por el proyecto o por el anteproyecto, como por ejemplo es la anexión de Puerto Rico como un Estado de la Unión, se llama en Puerto Rico la estadidad, pues como parte de ese proceso de consenso ha sufrido también algunas reveses en el proceso. Los estadistas en Puerto Rico partían de la premisa de que la estadidad ha ganado las últimas dos consultas sobre estatus político que se han hecho en Puerto Rico, una en 2017 y otra tan cercano como en 2020, en el propio proceso electoral, y que lo único que había que hacer era trabajar allí para lograr que se reconozca por el Congreso ese mandato. El hecho de que eso haya sido eliminado del lenguaje de este proyecto, en el que ha estado de acuerdo una líder del Partido Nuevo Progresista, que es la comisionada residente Jennifer González, y el presidente del partido, que es el gobernador Pedro Pierluisi, que se trasladó a Washington para el anuncio de esta iniciativa, de esta nueva iniciativa legislativa, pues básicamente da el traste al mensaje del mandato. Y el PNP ha transado por entregar el mensaje del mandato, pienso yo, que en la confianza de que las condiciones incluidas en esta legislación son a tal grado favorables para la estadidad, que se puede retroceder en esa área. Fundamentalmente, y les voy a decir ya mismo por qué, yo creo que la discusión principal aquí va a estar en términos de cómo el proyecto o el anteproyecto, si eventualmente se convierte en ley, trata el tema de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. Los que defienden dentro del Partido Popular y fuera, en partidos como Victoria Ciudadana y otros, la fórmula de la libre asociación, están de plácemes porque fundamentalmente el borrador reconoce esa como la única fórmula disponible de algún tipo de acuerdo autonómico entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Tienen también un problema que enfrentar en cuanto al asunto de la ciudadanía, que voy a explicar también más adelante, pero en resumidas cuentas consiguieron que en el lenguaje de este anteproyecto se incluya la posibilidad, bajo un acuerdo de libre asociación, de mantener de alguna forma la ciudadanía de los Estados Unidos. Y en el caso de los independentistas, que yo creo que salen muy bien en el proyecto, queda claro que el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a ofrecerle inmediatamente la independencia a Puerto Rico, y que esa independencia no solamente tendría términos favorables, en términos de una transición económica, inclusive con
asignaciones en bloque de fondos federales para el nuevo país independiente, sino que también estaría dispuesto, ¿no?, a conceder otra serie de condiciones favorables para la transición. El único revés que me parece a mí tiene para los independentistas este anteproyecto es que el Congreso estaría estableciendo puntualmente requisitos específicos que debieran y tienen que estar incluidos en la nueva constitución del país independiente de Puerto Rico para que la legislación pueda entrar en vigor. Sobre asuntos, por ejemplo, de derechos de libre expresión o de derechos de libertad religiosa y otra serie de asuntos que no es que esté mal que estén allí, pero que debieran estar incluidos dentro de la soberanía del nuevo país para decidir cómo se van a tratar. Eso, pues obviamente, es un resquicio del dirigismo, ¿no?, político que Estados Unidos ha ejercido sobre la región del Caribe toda su vida, en toda su historia, y que mucho más intenta ejercer sobre un territorio suyo que se convertiría en país independiente. El tema fundamental, la gran discusión, la campaña política que se dé si finalmente esto es convertido en ley y si se diera tal consulta plebiscitaria, va a ser la ciudadanía de los Estados Unidos. El proyecto de ley o el anteproyecto de ley fundamentalmente dice que la ciudadanía por nacimiento, sin ningún trámite ulterior, tal y como existe en el status quo, que es el territorio no incorporado, o en la posibilidad de un cambio de estatus, solamente podría darse bajo la estadidad, bajo cuyos términos los puertorriqueños nacidos antes y después de la transición de estatus continuarían siendo ciudadanos de los Estados Unidos y advendrían una serie de otros beneficios que ahora no están disponibles para los ciudadanos estadounidenses en el territorio. En el caso de la libre asociación, si bien es cierto que el anteproyecto incluye la posibilidad de la ciudadanía, lo condiciona a que ambos padres de los nuevos nacidos bajo el acuerdo de libre asociación sean ciudadanos estadounidenses y que al cumplirse el requisito de que ambos padres tengan la ciudadanía, se sometan entonces a los procesos de ley establecidos en las leyes de inmigración estadounidenses para la transmisión de la ciudadanía por sangre. A mí me parece que ese es un tema de mucha discusión, primero porque no se aplica así en el caso de los estadounidenses nacidos en el extranjero. Los hijos de estadounidenses que nacen fuera del territorio estadounidense no tienen que pasar por el requisito de la doble paternidad. Y segundo, porque eso, vendérselo al electorado puertorriqueño de este momento como una ganancia en términos del nuevo estatus, yo creo que va a estar muy cuesta arriba para los que defienden la libre asociación, y ese va a ser el gran reto de ganar en la urna. En el caso de la independencia, bueno, pues lo que dice la legislación o el borrador de legislación es que los nuevos nacidos en el nuevo país independiente no tendrían acceso a la ciudadanía de los Estados Unidos, y que aquellos que sean hijos de padres que al momento de advenir a la independencia puedan y cualifiquen bajo las leyes de inmigración para solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos, podrán seguir el proceso que ya existe para países independientes. Pero esto deja afuera una evaluación importante. Eso pondría en aprietos, por ejemplo, a los hijos de aquellos inmigrantes que viven en Puerto Rico y que hoy día nacen ciudadanos de los Estados Unidos. Es decir, que le permiten transmitirle así a sus padres la ciudadanía. Esa posibilidad quedaría cerrada. Y ya aclaré al principio que esos ciudadanos, esos que viven en Puerto Rico en esas condiciones, tendrían la capacidad de votar en esta consulta plebiscitaria. Así que, como se trata de un anteproyecto que ahora va a estar sujeto a audiencias públicas en el Congreso, pues estoy seguro que el tema de la ciudadanía todavía tendrá que ser objeto de muchas negociaciones, porque creo que más allá de los estadistas, ningún otro bando está tan satisfecho con lo que se dispone allí en cuanto al asunto particular de la ciudadanía, aunque canten victoria. Porque al final,
mientras este tema esté sujeto en legislación cualquiera a que sea una votación, un proceso electoral de los puertorriqueños, el que decida ese futuro, cosa que me parece pues, muy democrática, el tema de la ciudadanía es fundamental y es una de los grandes tesoros que los puertorriqueños defienden en su relación con los Estados Unidos, sea la relación territorial o sea la aspiración a una relación más cercana, como por ejemplo sería la anexión política. Por eso me parece que el PNP ha claudicado en otras ganancias que ya había obtenido en la discusión, porque están convencidos de que ese tema es suficientemente importante para producirle la supermayoría electoral que necesitarían para que quede fuera de toda duda que la estadidad es el deseo de la mayoría del pueblo puertorriqueño. Parece que es una operación política que, en mi opinión, está bien calculada. Y yo creo que este tema va a ser fundamental, si no decisivo. Ahora bien, la Casa Blanca expresó su apoyo a esta legislación. Hasta ahora la Casa Blanca de Biden había sido bastante parca en cuanto a cualquier iniciativa. Y la semana el martes pasado le dio su bendición al borrador, al anteproyecto, diciendo, y literalmente los voy a leer: nos complace que el Congreso haya dado los pasos iniciales para abordar el futuro estatus político de Puerto Rico. Aplaudimos al Congreso por asumir un papel de liderazgo en este asunto e instamos a todos los participantes a avanzar con un espíritu de colaboración. Nuestra administración, refiriéndose a la administración Biden, también continuará apoyando a los puertorriqueños en sus esfuerzos por determinar su propio estatus. Llama la atención que de primera instancia la Casa Blanca no haya puesto ningún pero a la iniciativa, que viene de demócratas prominentes en la Cámara de Representantes, y que por lo tanto se haya apartado la expresión de la Casa Blanca de lo que ha sido la expresión del Departamento de Justicia en 2 ocasiones consecutivas, tanto bajo el presidente Trump como bajo el presidente Biden, en la que el Departamento de Justicia Federal ha dicho, bueno, no es que nosotros lo favorezcamos, pero si se va a consultar, debiera darse la oportunidad a los que están a favor del territorio no incorporado a expresarse a favor de eso. Y mientras eso no esté ahí, pues no cumple todas las especificaciones para nosotros dar nuestra aprobación constitucional. La Casa Blanca se aparta, aunque independientemente a los procesos del Departamento de Justicia, de ese historial. Y bueno, al fin y al cabo, si esto se convirtiese en ley, hasta 2024 será a Joe Biden a quien le toque firmar esta legislación. Por lo tanto, me parece que en términos generales, es mi apreciación más honesta, este borrador de legislación engendra un ambiente muy favorable para la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Muchos piensan que eso es un imposible. Yo muchas veces he estado diciendo, bueno, los últimos expresiones de demócratas prominentes en los Estados Unidos dan la impresión de que hay un interés de los demócratas que está fundamentalmente basado en la posibilidad de añadir más representación demócrata al Congreso y al Senado de los Estados Unidos en particular, porque se asume que Puerto Rico sería, creo yo erróneamente, pero ese es el consenso en el Partido Demócrata, un Estado demócrata. Desde ese punto de vista, pues yo creo que es claro que el mensaje está cambiando en Washington, D.C. sobre el tema del estatus político, y me parece que cada vez es más difícil asumir la posición de los que defienden dentro del Partido Popular el status quo o el Estado Libre Asociado mejorado, culminado. No pienso que van a desistir de hacerlo, porque la apuesta del Partido Popular, me parece a mí, es que este proyecto es un natimuerto, que no hay ninguna oportunidad de que eso se convierta en ley en el presente Congreso, especialmente cuando este año hay elecciones congresionales y ya mismo los congresistas van a estar ocupados con los asuntos de su propia reelección, y que por lo tanto, como les dije al principio, es la inercia la que va a mantener el status quo vivo. Y ante eso, los populares prefieren, especialmente el liderato, jugar el juego de hablarle a sus propios seguidores, donde la posición de defender el status quo y el Estado Libre Asociado sigue siendo mayoritaria y sigue arrastrando muchos apoyos electorales al interior del partido.
Y yo creo que los populares descartan de plano la posibilidad de que esto se legisle, participarán en las vistas y demás, pero van al proceso ya convencidos de que esto es un imposible legislativo. Y por lo tanto, lo más seguro es asumir el discurso para su interior, o como dirían popularmente, para las gradas. El independentismo tiene aquí la oportunidad de, ante una admisión del Congreso de que está dispuesto a otorgar la independencia si los puertorriqueños así lo deciden en las urnas, tienen, me parece a mí, un reto y una nueva oportunidad, que es la de hacer el caso a favor de la independencia ante los puertorriqueños. Reconocido es, y yo creo que dado está, que es un caso difícil de hacer y que los puertorriqueños están cada vez más apartados de la idea de sí mismos como un pueblo independiente. Pero el que haya en el Congreso la posibilidad y la inclinación a, cuando se quiera, ofrecer la independencia y ofrecerla con términos de transición económica, me parece que les da a los independentistas la oportunidad de comenzar a hablar en grande de eso que visualizan como la única solución al estatus político de Puerto Rico. Yo personalmente, por razones distintas a las del liderato del Partido Popular, creo que está muy complicada la aprobación de esta legislación en este momento, aún a pesar del avance que ha tenido esto en términos de consenso y de que se produce como una iniciativa de consenso tanto de algunos republicanos con algunos demócratas. Pero no dejo de ver señales importantes aquí. En el Senado, donde es el tranque más difícil, quien parece estar totalmente opuesto y anclado en la oposición es el senador de West Virginia, Joe Manchin, quien preside el Comité de Recursos Naturales del Senado, nada más y nada menos, donde está la jurisdicción sobre el tema de estatus de Puerto Rico. Y claro, eso es una gran seguridad para la inercia del status quo. Manchin no quiere que esto se toque y ha dicho que si ha de tocarse se necesita una enmienda constitucional para que los estadounidenses expresen si quieren o no la admisión de un nuevo estado, cosa que es un disparate jurídico, pero es su manera de salir del argumento como algo totalmente impensado en este momento. Pero el senador Bob Menéndez, que ha sido tradicional aliado de los populares en el Senado y que es demócrata de New Jersey, ha abrazado el nuevo anteproyecto con todo el contenido que viene del proyecto que proponía la transición hacia la anexión. Quiere decir que los planetas se están alineando, por lo menos en cuanto a los demócratas, y que añadiéndose prominentes demócratas a la proposición de este anteproyecto, esto podría tener algunas posibilidades de por lo menos ver algún trámite en el Senado, y si viera su aprobación, pues va de camino a donde el presidente, que ya ha dicho que ve con buenos ojos la iniciativa congresional. En resumen, el trayecto es largo, muy complicado y poco probable. Esa es mi opinión. Pero no hay duda de que los planetas se están alineando y de que los tiempos han cambiado para muchos en Washington. Fallar en entenderlo y en actuar de acuerdo a eso va a condenar a quienes se niegan a hacerlo a la inconsecuencia política. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les invito para que en una próxima ocasión volvamos a discutir aquí las cosas como son.